Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 32, y la palabra del Señor dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Nuestro devocional se titula: Los ancianos cuestionan a Cristo acerca de su autoridad. Ahora estamos comenzando a leer el relato de los 2 últimos días del ministerio público de nuestro Señor, el martes y miércoles antes de su muerte. Hay registros muy amplios de las conversaciones que mantuvo en esos días. Ninguno de los que lo escuchó sabía qué tan pronto dejaría de hablar en la tierra, pero sabemos que estas fueron sus últimas advertencias. De madrugada llegó como de costumbre a Jerusalén, habiendo conversado con sus discípulos en el camino acerca de la higuera seca y el poder de la fe y la oración. Encontró a sus enemigos muy enfurecidos contra él, tanto por sus palabras como por sus hechos. Habían sido testigos de cómo los compradores y vendedores, a sus órdenes, abandonaban sus puestos habituales. La vista fue un reproche para aquellos que durante tanto tiempo habían permitido la profanación de la casa de oración. Habiendo consultado juntos, propusieron una pregunta que imaginaban que él no podría responder sin presentarles una nueva acusación en su contra. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Si respondiera: por la autoridad de Dios, entonces resolvieron acusarlo de blasfemia, y si dijera: por la mía propia, de rebelión. Pero la sabiduría del Señor fácilmente confundió la astucia de los hombres. Él respondió proponiendo una pregunta que no podían responder. Por lo tanto, se vieron obligados a responder que no sabían si Juan el Bautista era un verdadero profeta o no. ¡Qué confesión para estos maestros! Todos los que la escuchan podrían concluir naturalmente que aquellos que no sabían si Juan era un verdadero profeta, tal vez no supieron si Jesús lo era. Pero mientras sus enemigos sufrían bajo la confusión de su derrota, el Señor relató una parábola que debió confundirlos aún más. A menudo se reunía alrededor del Salvador una clase de personas a quienes los fariseos consideraban la escoria del pueblo. Eran penitentes que en otro tiempo habían llevado vidas malvadas. Eran personas como el recaudador de impuestos o como el pecador penitente. Una vez desobedecieron abiertamente el mandato de su Dios y respondieron con insolencia: no lo haré, pero luego se habían arrepentido, mientras que los fariseos, con toda su profesión de fe, nunca habían obedecido realmente la voluntad de Dios. Era fácil decir cuál de estos personajes era el más culpable. Incluso si el peor de los transgresores nunca se hubiese arrepentido, no habría sido tan malvado ante los ojos de Dios como los falsos pretendientes de la religiosidad. Pero se habían arrepentido y por lo tanto fueron completamente perdonados y fueron tan amados por Dios como los ángeles que nunca pecaron. Su arrepentimiento aumentó enormemente la culpa de los fariseos, porque la sola vista de estos penitentes debería haberlos convencido de su propia necesidad de arrepentimiento. Pero los orgullosos no tienen sentimientos que desahogar a los pies de Jesús. No hay pecado que endurezca tanto el corazón como el orgullo.
Los pecados abiertos, aunque exponen a la vergüenza y la miseria en esta vida, a veces hacen que los hombres estén más dispuestos a humillarse ante Dios. Un mentiroso, que se sonroja por las mentiras que ha dicho, tal vez escuche la voz de la misericordia, mientras que el orgulloso, que habla la verdad, la rechaza, porque se basa en su propia integridad. De todos los pecados, cuidémonos del orgullo. Es el primogénito de Satanás. Posee la maravillosa facultad de ocupar el espacio de cualquier otro pecado que sea expulsado del corazón. Si se echa fuera la intemperancia, entonces el orgullo se hincha y llena la habitación que antes ocupaba la intemperancia. A menudo, el orgullo se levanta y por su propia fuerza echa fuera algún otro vicio, a fin de que tenga más espacio para crecer y más alimento para alimentarse. Sobre todo, el orgullo teme la entrada del Hijo de Dios en el corazón. Entonces sabe que su reinado llegará a su fin. ¿Cómo cierra las puertas del corazón contra el dueño legítimo? Sin embargo, Jesús ha traspasado incluso esos barrotes. Saulo de Tarso era un fariseo orgulloso cuando Jesús le habló desde el cielo, pero se volvió tan humilde como aquel recaudador de impuestos arrepentido que dijo: Señor, ten misericordia de mí, pecador.